La empleada doméstica Rosa llevaba 15 años sirviendo en silencio, pero cuando vio al novio firmar el acta matrimonial, no pudo callarse más. Las palabras que gritó paralizaron a todos los invitados para siempre. Rosa Delgado había aprendido a ser invisible. Durante 15 años trabajando como empleada doméstica para la familia Santander, había perfeccionado el arte de limpiar, servir y desaparecer sin dejar rastro de su presencia. Sus manos encallecidas conocían cada rincón de la mansión de mármol blanco, donde ahora se celebraba la boda más exclusiva del año. Pero lo que nadie sabía era que Rosa había visto cosas, había escuchado conversaciones, había guardado secretos que podrían destruir vidas enteras. Y mientras observaba a Patricio Santander tomar la mano de Isabella Montenegro frente al altar dorado, sintió que ya no podía seguir callando. El salón de cristal de la mansión Santander nunca había lucido tan espectacular. 3 arañas de cristal austriaco colgaban del techo abovedado, proyectando miles de destellos dorados sobre los 200 invitados más influyentes de la ciudad. Rosas blancas importadas de Ecuador se alzaban en torres de 2 metros, creando un pasillo real hacia el altar, donde el padre Miguel Córdoba esperaba con su túnica blanca inmaculada. Isabella Montenegro caminaba hacia su destino con la gracia de una princesa. Su vestido de seda francesa, bordado a mano con hilos de plata, había costado más que el salario anual de 10 familias enteras. La cola de 4 metros se deslizaba sobre el mármol como una cascada de luz lunar, mientras el velo de encaje belga flotaba detrás de ella como una nube angelical. Los invitados susurraban admiración. Esta no era solo una boda. Era la unión de 2 imperios financieros que controlarían la mitad de la economía nacional. Los Montenegro poseían la cadena hotelera más grande del país, mientras los Santander dominaban la industria farmacéutica con patentes que valían cientos de millones. Patricio Santander esperaba en el altar con esa sonrisa perfecta que había practicado frente al espejo desde niño. Alto, de cabello negro perfectamente peinado, y traje italiano que se ajustaba a su cuerpo atlético como una segunda piel, era la definición viviente del heredero millonario. A los 32 años, había convertido la empresa familiar en un gigante corporativo que empleaba a 50.000 personas. Pero Rosa conocía otra versión de Patricio, la versión que nadie más había visto. Desde la entrada de servicio, Rosa observaba la ceremonia junto a otros 15 empleados domésticos que habían sido permitidos presenciar el evento del siglo desde una distancia respetuosa. Llevaba su uniforme azul marino impecable, con el delantal blanco almidonado que había planchado esa misma mañana con manos temblorosas. «¿No es hermoso?», susurró Carmen, la otra empleada doméstica, secándose una lágrima. El joven Patricio finalmente encontró el amor verdadero. Rosa apretó los puños dentro de sus guantes blancos. Si Carmen supiera la verdad, el padre Córdoba alzó su voz resonante que llegaba hasta el último rincón del salón. «Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar la unión sagrada entre Patricio Alejandro Santander y Isabella María Montenegro. Un matrimonio bendecido por Dios y... Si alguien conoce algún impedimento por el cual estos dos no puedan unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre». El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas contenían la respiración, saboreando la solemnidad del momento. Las cámaras de los fotógrafos capturaban cada ángulo de perfección aristocrática, pero Rosa sentía como si fuera a explotar. Porque 5 años atrás había limpiado sangre del piso de mármol de la oficina de Patricio. Sangre que él le juró que nunca mencionara. Sangre que pertenecía a alguien que había descubierto algo que no debía saber. «Patricio», continuó el padre Córdoba con voz solemne, «tomas a Isabella como tu legítima esposa, para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». «Sí, acepto». Patricio respondió con voz firme, mirando a Isabella con ojos que destilaban amor perfecto para las cámaras. «Isabella, tomas a Patricio como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». «Sí, acepto». Isabella susurró con voz angelical, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad genuina. Rosa sintió náuseas. Isabella no tenía idea de con quién se estaba casando.
Era pura, inocente, buena. Todo lo que Patricio fingía ser pero nunca había sido realmente. Entonces, por el poder que me confiere la Santa Iglesia, el padre Córdoba sonrió benévolamente. Los declaro, ¡esperen! El grito desgarrador atravesó el aire como un cuchillo. 200 cabezas se giraron simultáneamente hacia la entrada de servicio, donde Rosa Delgado había dado 3 pasos adelante, temblando como una hoja, pero con determinación férrea en sus ojos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces del techo. Isabela parpadeó confundida, su rostro angelical reflejando sorpresa pura. Patricio palideció instantáneamente, su bronceado perfecto perdiendo todo color. ¿Quién se atreve a interrumpir esta ceremonia sagrada? El padre Córdoba frunció el ceño, claramente ofendido por la osadía. Rosa, ¿qué estás haciendo? Carmen la agarró del brazo aterrorizada. Van a despedirnos a todas. Pero Rosa se zafó del agarre y caminó hacia el altar con pasos decididos. Cada pisada resonaba en el mármol como martillazos. Los invitados murmuraban escandalizados. ¿Cómo se atrevía una simple empleada doméstica a interrumpir la boda del año? Señora, retírese inmediatamente, ordenó Roberto Santander, el padre de Patricio, levantándose de la primera fila con rostro furioso. ¡La seguridad! ¡No me voy a callar!, Rosa gritó con voz que jamás había usado antes. Durante 15 años había susurrado, murmurado, hablado en voz baja, pero no hoy. No puedo permitir que esta boda continúe. Patricio dio un paso adelante, sus ojos enviando amenazas silenciosas. Rosa, estás confundida. Has trabajado mucho últimamente. Ve a descansar y mañana hablaremos. Yo no estoy confundida, Rosa gritó aún más fuerte, señalándolo con dedo tembloroso. Y todos aquí necesitan saber la verdad sobre quién eres realmente. El murmullo de los invitados se convirtió en rugido. Las cámaras comenzaron a disparar flashes como ametralladoras. Los reporteros sociales olfateaban sangre. Isabela se acercó a Rosa con expresión preocupada. Señora Rosa, ¿qué pasa? ¿Está usted bien? Esa pregunta, hecha con genuina preocupación por su bienestar, fue la gota que derramó el vaso. Isabela la había tratado con más bondad en 5 minutos que la familia Santander en 15 años. Señorita Isabela, Rosa tomó las manos enguantadas de la novia, mirándola directamente a los ojos. Usted es una buena mujer, una mujer pura. No merece casarse con un... ¡Suficiente!, Patricio rugió, avanzando amenazadoramente hacia Rosa. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer inmediatamente! 2 guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia Rosa, pero ella levantó su voz por encima del caos. Patricio Santander mató a Miguel Herrera. El silencio que cayó sobre el salón fue tan abrupto que pareció sobrenatural, como si alguien hubiera presionado un botón de mute universal. 200 personas se quedaron paralizadas, procesando las palabras que acababan de escuchar. Isabela soltó las manos de Rosa como si hubieran estado en llamas. ¿Qué dijo? Lo que escucharon, Rosa continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Hace 5 años, Patricio mató a Miguel Herrera en su oficina. Yo limpié la sangre, yo vi el cuerpo, y él me amenazó de muerte si alguna vez lo decía. Roberto Santander se acercó con rostro desencajado. ¡Esta mujer está loca! ¡Completamente demente! Miguel Herrera murió en un accidente automovilístico. ¡Eso fue lo que ustedes dijeron! Rosa se giró hacia él con furia acumulada de 15 años. Pero yo estaba ahí. Yo vi cómo Patricio golpeó a Miguel con el pisapapeles de cristal cuando Miguel amenazó con exponer las medicinas falsas. El caos explotó instantáneamente. Los invitados gritaban, se levantaban. Algunos corrían hacia las salidas. Las cámaras disparaban sin cesar. Los reporteros hablaban frenéticamente por teléfono. Patricio avanzó hacia Rosa con ojos asesinos. «¡Maldita vieja mentirosa! ¡Te voy a...! ¡No la toques!» Isabela se interpuso entre ellos, su vestido de novia ondeando como las alas de un ángel vengador. «Quiero escuchar lo que tiene que decir. Isabela, mi amor, ella está inventando cosas». Patricio intentó tomar su mano, pero Isabela se alejó como si él fuera veneno. «Está celosa, resentida. Ya sabes cómo es esta gente». «¿Oh, esta gente?» Isabela lo miró con ojos que comenzaban a llenarse de comprensión horrible. «Rosa ha trabajado para tu familia durante 15 años.
¿Por qué inventaría algo así? Rosa respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo para siempre. Porque Miguel Herrera era inspector de medicamentos. Había descubierto que los laboratorios Santander estaban vendiendo medicinas para el cáncer que eran prácticamente agua azucarada. Medicinas que costaban miles de dólares y no servían para nada. Los murmullos se convirtieron en rugido. Varios invitados tenían familiares que habían comprado esas medicinas. Otros tenían acciones en la empresa. Todos entendían las implicaciones devastadoras. Miguel vino esa noche a confrontar a Patricio. Rosa continuó, su voz cortando el caos como una espada. Tenía evidencias, documentos, fotos. Amenazó con entregarlo todo a la prensa si no detenían la producción inmediatamente. ¡Mentiras!, Patricio gritó, perdiendo completamente la compostura. ¡Todo mentiras de una empleada resentida! ¿Resentida? Rosa se rió amargamente. ¿Sabe qué me tiene resentida, señor Patricio? Que durante 15 años he limpiado esta casa, he servido a su familia, he trabajado 16 horas diarias por un salario miserable, y todo este tiempo ustedes han estado matando gente con medicinas falsas. Isabela retrocedió, llevándose las manos al rostro. Dios mío, ¿es verdad? Patricio, ¿es verdad? ¡Por supuesto que no! Isabela, amor mío, no puedes creer las fantasías de una empleada doméstica. Pero Isabela ya no lo miraba con amor, lo miraba con horror creciente. Tus ojos, cuando ella dijo lo de Miguel Herrera, tus ojos cambiaron, vi miedo, pánico. Estoy molesto porque están arruinando nuestro día especial. No. Isabela negó lentamente con la cabeza. Es más que eso. Rosa, continúe. Cuénteme todo. Rosa sintió un poder nuevo fluyendo por sus venas. El poder de la verdad que había estado enterrada durante 5 años. Miguel amenazó con ir a la policía al día siguiente. Patricio intentó ofrecerle dinero, millones. Pero Miguel dijo que no se trataba de dinero, sino de las miles de personas que habían muerto por culpa de las medicinas falsas. Cada palabra era como una bala atravesando el corazón del Imperio Santander. Roberto palideció tanto que parecía a punto de desmayarse. Entonces Patricio se enfureció. Rosa continuó implacablemente. Agarró el pisapapeles de cristal, ese que tiene la forma de águila, y golpeó a Miguel en la cabeza. 1 vez, 2 veces. Miguel cayó y no se volvió a mover. ¡Basta ya!, Roberto gritó. Llamen a la policía. Esta mujer está claramente trastornada. Llamemos a la policía. Isabela dijo con voz peligrosamente calmada. Excelente idea. Y mientras vienen, Rosa puede terminar su historia. Rosa miró a Isabela con gratitud inmensa. Esta mujer valiente estaba eligiendo la verdad por encima del imperio financiero más grande del país. Patricio entró en pánico. Rosa continuó. Me llamó para que fuera a su oficina inmediatamente. Cuando llegué, Miguel estaba muerto en el piso, sangre por todas partes. Patricio estaba caminando en círculos como loco, gritando que había sido un accidente. ¿Y usted qué hizo?, preguntó Isabela, aunque su rostro indicaba que ya intuía la respuesta. Lo que siempre he hecho. Rosa bajó la mirada con vergüenza. Obedecí. Limpié la sangre. Ayudé a mover el cuerpo. Patricio tenía contactos en la policía, en la morgue. Hicieron parecer que Miguel había muerto en un accidente automovilístico en la carretera. El silencio que siguió fue devastador. Cada persona en el salón procesaba la magnitud de la conspiración que acababan de escuchar. ¿Por qué no dijo nada antes?, preguntó alguien desde el público. Rosa levantó la mirada, lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque tengo una hija enferma. Patricio me amenazó con destruir a mi familia si alguna vez abría la boca. Dijo que haría que arrestaran a mi esposo por crímenes que no cometió. Que haría que despidieran a mi hija de la universidad. Que nos destruiría completamente. Pero hoy decidió hablar. Isabela observó suavemente. ¿Por qué? Rosa miró directamente a Patricio, quien temblaba de furia impotente. Porque no puedo permitir que una mujer buena como usted se case con un asesino. Porque ya no puedo vivir con este secreto. Y porque Miguel Herrera merece justicia, aunque llegue 5 años tarde. En ese momento, sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Alguien había llamado efectivamente a la policía. Isabela, Patricio intentó un último desesperado acercamiento. Amor mío, por favor,
No puedes creer esto. Es nuestra boda, nuestro futuro, todo lo que hemos planeado. Isabela se quitó lentamente el anillo de compromiso de 5 quilates. Lo miró por un momento, recordando todas las promesas, todos los sueños, todo el futuro que acababa de evaporarse. ¿Sabes qué, Patricio?, dijo con voz tranquila que era más aterrorizante que cualquier grito. En este momento no sé qué creer, pero sí sé algo. La Rosa que conozco es una mujer honesta que ha trabajado incansablemente para esta familia durante 15 años. No tiene razones para mentir. No tiene nada que ganar y todo que perder. Le extendió el anillo. Y tú tienes millones de razones para mentir. Patricio no tomó el anillo. Sus manos temblaban demasiado. Isabela, por favor. No. Isabela negó categóricamente. Esta boda se cancela, inmediatamente. El rugido que se levantó del público fue ensordecedor. Algunos aplaudían a Isabela por su coraje. Otros gritaban indignados por el escándalo. Los reporteros corrían hacia las salidas para publicar la noticia del siglo. Pero Rosa solo tenía ojos para Isabela, quien se acercó a ella con pasos decididos. Rosa. Isabela tomó sus manos nuevamente. Gracias. Sé que esto debió ser lo más difícil que ha hecho en su vida. Señorita Isabela, lo siento mucho. Siento haber arruinado su boda. No arruinó nada. Isabela la interrumpió firmemente. Me salvó. Me salvó de casarme con alguien que podría ser un asesino. Las sirenas estaban más cerca ahora. A través de las ventanas se podían ver las luces rojas y azules acercándose a la mansión. Roberto Santander había estado hablando frenéticamente por teléfono con abogados. Se acercó a Rosa con expresión amenazante. Espero que sepas lo que acabas de hacer. Vas a arruinar a tu familia. Nunca podrás probar nada de lo que dijiste. Tal vez no. Rosa lo enfrentó sin retroceder. Pero ya no me importa. Por primera vez en 15 años, puedo dormir en paz. Los policías entraron al salón como una tormenta de uniformes azules. El detective principal, un hombre mayor con expresión seria, se acercó directamente a Rosa. ¿Usted es quien reportó información sobre un homicidio? Sí, señor. Rosa respondió con voz firme. Mi nombre es Rosa Delgado y tengo información sobre la muerte de Miguel Herrera hace 5 años. Patricio intentó intervenir. Detective, esta mujer está claramente perturbada. Ha trabajado bajo mucho estrés y está inventando historias. Señor, el detective lo cortó secamente. Le sugiero que llame a su abogado. Va a necesitarlo. Durante las siguientes 2 horas, el Salón de Cristal se convirtió en una escena del crimen. Los invitados fueron evacuados uno por uno después de dar declaraciones. Los reporteros se aglomeraban afuera de la mansión como buitres hambrientos. Isabela se había cambiado el vestido de novia por ropa casual y permanecía al lado de Rosa durante todo el interrogatorio, ofreciéndole apoyo moral. Era una imagen poderosa. La heredera millonaria defendiendo a la empleada doméstica que había destruido su boda para salvarla. Rosa. El detective cerró su libreta después de 3 horas de preguntas detalladas. Su testimonio es muy específico y coherente. Vamos a reabrir la investigación de la muerte de Miguel Herrera inmediatamente. ¿Van a arrestar a Patricio? Rosa preguntó esperanzada. Por ahora lo vamos a llevar para interrogatorio. Dependiendo de lo que encontremos cuando revisemos la evidencia original, tomaremos decisiones sobre cargos formales. Patricio fue escoltado hacia el carro policial con las manos esposadas. Antes de subir, se giró hacia Rosa con odio puro en sus ojos. Esto no termina aquí, vieja. Te voy a destruir. Ya me destruiste hace 5 años. Rosa respondió calmadamente. Pero hoy me reconstruí. Roberto Santander había desaparecido misteriosamente durante el interrogatorio, supuestamente para consultar con abogados. Pero Rosa sabía que probablemente estaba destruyendo evidencia y preparando una defensa legal masiva. Cuando los últimos policías se fueron, el Salón de Cristal lucía como un campo de batalla. Flores pisoteadas, sillas volcadas, copas de champán rotas en el mármol. Los restos de lo que debería haber sido la boda perfecta. Isabela se sentó en los escalones de mármol, todavía procesando todo lo que había sucedido. Rosa se sentó a su lado, agotada pero sintiendo una liberación que no había experimentado en años. ¿Piensa que hice lo correcto? Rosa preguntó insegura. Hizo lo único correcto. Isabela respondió sin dudar. Si lo que dice es verdad, Patricio es un asesino. Y si no es verdad, bueno,
Entonces es el tipo de hombre que inspira este tipo de acusaciones. En cualquier caso, no es alguien con quien yo debería casarme. Su familia va a estar furiosa. Los Montenegro han invertido millones en esta alianza matrimonial. Isabela se rió amargamente. Mi familia valora el dinero sobre todo lo demás. Pero yo he decidido que prefiero ser pobre y honesta que rica y cómplice de un asesino. En ese momento, el teléfono de Isabela sonó. Era su padre, Fernando Montenegro. ¿Isabela? ¿Qué diablos está pasando? Los noticiarios están diciendo que cancelaste la boda porque una empleada doméstica acusó a Patricio de asesinato. Dime que esto es una broma de mal gusto. Isabela miró a Rosa, quien asintió alentadoramente. Papá, no es una broma. Y no cancelé la boda por capricho. La cancelé porque hay evidencia creíble de que Patricio mató a un inspector de medicamentos que había descubierto que los laboratorios Santander venden medicina falsa. ¿Medicina falsa? Isabela, esos son miles de millones de dólares. Si es verdad, va a ser el escándalo corporativo más grande de la década. Exactamente. Y yo no voy a ser parte de eso. Pero los contratos, las inversiones, hemos apostado todo a esta alianza. Entonces, apostaron mal. Isabela respondió con frialdad que sorprendió incluso a Rosa. Papá, si realmente valoras más el dinero que la vida humana, entonces tal vez necesitamos tener una conversación muy seria sobre nuestros valores familiares. Colgó el teléfono y lo apagó inmediatamente. ¿Se arrepiente? Rosa preguntó suavemente. Para nada. Isabela sonrió por primera vez en horas. Me siento libre. Por primera vez en años me siento completamente libre. Durante las siguientes semanas, la historia explotó en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. La empleada que detuvo una boda se convirtió en titular de primera plana. Rosa fue entrevistada por los programas de noticias más importantes del país. La investigación policial encontró evidencia que corroboraba su testimonio. Rastros de sangre que habían pasado por alto en la investigación original. Documentos que Miguel Herrera había escondido antes de su muerte, exponiendo el esquema de medicinas falsas. Testimonios de otros empleados que habían visto cosas sospechosas pero habían tenido miedo de hablar. Patricio fue arrestado formalmente por homicidio en primer grado. Su padre Roberto fue acusado de conspiración y encubrimiento. Los laboratorios Santander enfrentaron demandas masivas de familias de pacientes que habían muerto usando las medicinas falsas. Pero la transformación más dramática no fue legal, sino personal. Isabela Montenegro se convirtió en defensora de los derechos de los trabajadores domésticos. Estableció una fundación que proporcionaba protección legal y apoyo económico a empleadas que quisieran denunciar abusos o crímenes de sus empleadores. Rosa me enseñó que el coraje no tiene que ver con la posición social o el dinero. Isabela explicó en una entrevista televisiva. Tiene que ver con elegir hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. Rosa se convirtió en símbolo nacional de integridad y valentía. Recibió ofertas de trabajo de docenas de familias respetables, todas ofreciendo salarios dignos y respeto genuino. Pero lo más importante para Rosa fue el día en que su hija la llamó desde la universidad. «Mamá». La voz de Carmen sonaba llena de orgullo. «Todos mis compañeros están hablando de ti. Dicen que eres una heroína. Y tienen razón. Siempre has sido mi heroína». Rosa lloró ese día. Lágrimas de alivio, de orgullo, de amor maternal. Había arriesgado todo para hacer lo correcto. Y finalmente, había valido la pena. 6 meses después del día que debería haber sido la boda del siglo, Rosa estaba trabajando en una nueva casa. Una familia que la trataba como ser humano, no como mueble. Un trabajo donde podía hablar, opinar, ser respetada. Isabela la visitaba regularmente. Se habían vuelto amigas genuinas, unidas por el momento en que ambas habían elegido la verdad sobre la conveniencia. ¿Alguna vez se arrepiente de haber hablado?, Isabela preguntó durante una de sus visitas. Rosa consideró la pregunta cuidadosamente. Durante 15 años viví con miedo. Miedo de perder mi trabajo. Miedo de que lastimaran a mi familia. Miedo de las consecuencias de decir la verdad. Pero ¿sabe qué aprendí? ¿Qué? Que vivir con miedo no es vivir. Es solo existir. Y ese día, frente al altar, decidí que prefería vivir con las consecuencias de la verdad que existir con el peso de la mentira. Isabela sonrió. Miguel Herrera puede finalmente descansar en paz.
Y yo también. Rosa añadió suavemente. El juicio de Patricio se convirtió en el evento mediático del año. Rosa testificó con dignidad y claridad, narrando cada detalle de esa noche horrible 5 años atrás. Los abogados defensores intentaron desacreditarla, pintándola como empleada resentida, inventando historias para vengarse. Pero la evidencia forense era abrumadora. La sangre que Rosa había limpiado tan meticulosamente había dejado rastros microscópicos que la tecnología moderna pudo detectar. Los documentos de Miguel habían sido encontrados en una caja de seguridad que había abierto días antes de su muerte. Patricio fue condenado a 25 años de prisión por homicidio. Roberto recibió 10 años por conspiración. Los laboratorios Santander fueron clausurados permanentemente, pero quizás la victoria más dulce para Rosa llegó el día en que Patricio, desde prisión, le envió una carta. «Rosa», decía la letra temblorosa, «tenías razón. He tenido 5 años para pensar en lo que hice esa noche. Miguel Herrera era un buen hombre tratando de salvar vidas, y yo lo maté para proteger mi dinero. No hay perdón para lo que hice. Pero quiero que sepas que respeto el coraje que tuviste para hacer lo que yo nunca pude, decir la verdad». Rosa guardó esa carta como tesoro, no porque perdonara a Patricio, sino porque representaba algo más grande, la posibilidad de redención, incluso para aquellos que habían caído más bajo. Un año después de la boda que nunca sucedió, Rosa estaba de pie frente a la tumba de Miguel Herrera. Había llevado flores frescas y una foto del titular del periódico que anunciaba la condena de Patricio. «Miguel», habló suavemente al viento, «finalmente recibiste justicia. Siento que haya tomado tanto tiempo, pero tu sacrificio no fue en vano. Las medicinas falsas fueron retiradas del mercado. Las familias que sufrieron recibieron compensación. Y otros empleados ahora saben que tienen voz, que pueden hablar contra la injusticia». El viento movió las hojas de los árboles circundantes, como si Miguel estuviera susurrando su agradecimiento. Rosa había aprendido que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, vale cada segundo de espera. Había aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Y había aprendido que a veces, las personas más poderosas son aquellas que el mundo considera invisibles. Mientras caminaba de regreso hacia su nueva vida, Rosa reflexionó sobre el día en que había gritado la verdad en un salón lleno de mentiras. Había perdido un trabajo que la mantenía en silencio, pero había ganado una voz que nunca más podría ser silenciada. Y en el fondo de su corazón, sabía que había hecho exactamente lo que Miguel Herrera habría querido: asegurar que las medicinas falsas nunca más mataran a inocentes, y que los poderosos entendieran que incluso ellos deben responder por sus crímenes. La empleada doméstica que había sido invisible durante 15 años ahora era vista por todo el país. Pero más importante aún, por primera vez en su vida, Rosa Delgado se veía a sí misma como la heroína que siempre había tenido el potencial de ser. Todo había comenzado con 5 segundos de coraje absoluto en una boda que nunca debería haber sucedido. 5 segundos que cambiaron vidas, expusieron verdades y demostraron que a veces la justicia llega de la fuente más inesperada: el corazón valiente de una mujer que se negó a seguir callando. Capítulo final: la transformación completa. 2 años después de la boda que se convirtió en el escándalo del siglo, Rosa Delgado estaba parada frente a un auditorio lleno de trabajadoras domésticas de todo el país. Su historia había inspirado un movimiento nacional de derechos laborales que cambió leyes y transformó la manera en que la sociedad veía a los empleados domésticos. El auditorio del Centro de Convenciones Internacional rugía con la energía de 500 mujeres que habían viajado desde cada rincón del continente. Algunas habían conducido durante días en autobuses destartalados, otras habían volado por primera vez en sus vidas, todas unidas por una historia que las había hecho sentir que sus voces importaban. «Hermanas», Rosa habló al micrófono con voz firme que resonaba hasta la última fila. Sus manos ya no temblaban como aquella mañana de la boda. «Durante años creímos que nuestro trabajo era ser invisibles, que nuestro valor se medía por qué tan silenciosamente podíamos servir. Pero yo estoy aquí para decirles que ustedes no son invisibles. Ustedes son los ojos y oídos de este país. Ustedes conocen secretos que podrían cambiar el mundo.
El rugido de aplausos que siguió hizo vibrar las ventanas del edificio. 500 mujeres de pie, algunas llorando, otras gritando de alegría, todas sintiendo por primera vez en sus vidas que alguien las veía, las escuchaba, las valoraba. En la tercera fila, María González, empleada doméstica de 60 años de El Salvador, sollozaba sin control. Durante 40 años había limpiado casas en silencio. Había visto a patrones golpear a sus esposas, había escuchado conversaciones sobre evasión de impuestos, había encontrado drogas escondidas en closets, pero nunca había sabido qué hacer con esa información. Hasta ahora. Rosa me enseñó que no estamos solas, María le susurró a su compañera de asiento, que tenemos poder, incluso si no nos damos cuenta. Entre el público, Isabela Montenegro observaba con lágrimas de orgullo. En estos 2 años, ella también había experimentado una transformación completa. Ya no era la heredera millonaria superficial que se preocupaba solo por vestidos y fiestas. Se había convertido en una activista feroz, usando su privilegio para amplificar voces que necesitaban ser escuchadas. Llevaba ropa simple pero elegante, jeans oscuros, blazer blanco, cabello recogido en una cola de caballo. Nada del glamour excesivo que había caracterizado su vida anterior. Había vendido la mayoría de sus joyas para financiar refugios para trabajadoras domésticas que habían sido despedidas por denunciar abusos. ¿Saben lo que me enseñó Rosa? Isabela había dicho en una entrevista la semana anterior. Que el privilegio real no viene de nacer en una familia rica. Viene de tener la plataforma para hacer que las voces de otros sean escuchadas. Y si no usas ese privilegio para ayudar a otros, entonces ese es solo egoísmo disfrazado de éxito. Al lado de Isabela estaba Dr. Elena Herrera, quien había viajado desde Colombia específicamente para este evento. Elena había transformado su dolor por la muerte de Miguel en una cruzada internacional contra la corrupción farmacéutica. En sus manos, llevaba una carpeta con fotografías de las 847 personas que habían muerto en América Latina por usar medicinas falsas de los laboratorios Santander. Cada cara en estas fotos, Elena había explicado a un reportero antes del evento, representa una familia destruida, sueños cortados, futuros robados, pero también representa la razón por la que Rosa tuvo que hablar. Ella sabía que su silencio significaba más muertes. En la plataforma, Rosa continuó su discurso, pero no era solo palabras. Era una declaración de guerra contra un sistema que había mantenido invisibles a millones de trabajadores durante generaciones. ¿Cuántas de ustedes han visto cosas en sus trabajos que las hicieron sentir incómodas? Rosa preguntó. Prácticamente todas las manos en el auditorio se alzaron. ¿Cuántas han guardado secretos de sus patrones porque temían perder sus empleos? Nuevamente, un bosque de manos. ¿Y cuántas han sentido que no tenían derecho a hablar porque solo eran empleadas domésticas? Esta vez, además de las manos, hubo gritos de confirmación que resonaron como un rugido primordial. Rosa bajó del podium y caminó entre el público, su voz amplificada por los micrófonos portátiles que llevaba consigo. Era una técnica que había aprendido de los mejores oradores motivacionales. Hacer la conexión personal, romper la barrera entre el escenario y la audiencia. «Hermana», se dirigió a una mujer mayor en la quinta fila. «¿Cuál es su nombre?» «Carmen Ruiz». La mujer respondió con voz temblorosa. «Trabajo para la familia Mendoza hace 20 años». «Carmen, ¿ha visto alguna vez algo en esa casa que la haya perturbado?» Carmen miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «El señor Mendoza, él golpea a su esposa. Yo he limpiado la sangre muchas veces, pero la señora me pidió que nunca dijera nada». El silencio que cayó sobre el auditorio fue ensordecedor. Carmen había admitido públicamente algo que había guardado durante 2 décadas. «¿Y qué va a hacer ahora?», Rosa preguntó gentilmente. Carmen respiró profundamente, mirando alrededor del auditorio lleno de mujeres que asentían con comprensión. «Voy a hablar. Voy a salvar a esa mujer, incluso si pierdo mi trabajo». La ovación que siguió duró 5 minutos completos. Carmen había encontrado su voz, inspirada por el coraje de Rosa, apoyada por una hermandad de mujeres que entendían exactamente por lo que había estado pasando. «Eso es poder», Rosa gritó por encima de los aplausos. «Eso es lo que sucede cuando dejamos de ser invisibles y comenzamos a ser invencibles». Después del evento, Rosa estaba agotada pero energizada. Había firmado autógrafos durante 2 horas.
Había escuchado cientos de historias. Había dado su número de teléfono personal a docenas de mujeres que necesitaban apoyo para tomar decisiones difíciles. Rosa. Isabela se acercó cuando el auditorio finalmente se vació. Tengo noticias que creo que te van a interesar. ¿Qué tipo de noticias? Isabela abrió su teléfono y mostró una alerta de noticias internacionales. Acaban de arrestar a 3 ejecutivos más de laboratorios farmacéuticos en 5 países diferentes. Tu testimonio abrió una investigación internacional que está exponiendo redes criminales que habían operado durante décadas. Rosa sintió esa familiar mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia se estaba extendiendo. Tristeza porque significaba que había más Miguel Herreras, más familias destruidas por la codicia corporativa que aún no habían recibido justicia. ¿Sabes lo que esto significa? Isabela continuó con emoción creciente. Miguel Herrera no fue víctima de un crimen aislado. Era parte de un patrón internacional. Los laboratorios Santander eran solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y más siniestro. Esa noche, Rosa estaba en su hotel cuando recibió una llamada que no esperaba. Era la viuda de Miguel Herrera, pero Elena no estaba llamando como la había conocido antes. Su voz tenía una urgencia que Rosa nunca había escuchado. Rosa. Elena casi susurraba al teléfono. Necesito verte inmediatamente, en persona. Hay algo sobre Miguel que nunca te conté. Algo que encontré hace solo unas horas. ¿Qué encontraste? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir a mi hotel? Suite 1247. Y Rosa, ven sola. 1 hora después, Rosa estaba parada frente a la puerta de la suite de Elena, su corazón latiendo con una ansiedad que no había sentido desde la noche antes de la boda. Elena abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a ella. Gracias por venir. Elena cerró la puerta y echó el pestillo. Rosa, necesito que te sientes. Lo que voy a mostrarte va a cambiar todo lo que creemos que sabemos sobre Miguel. Elena la guió hacia la sala de estar, donde había documentos esparcidos por toda la mesa de café. Fotografías, cartas, archivos de computadora impresos, todo organizado en lo que parecía una investigación complexa. Después de que murió Miguel, Elena comenzó. Pasé años revisando sus cosas, tratando de entender exactamente en qué estaba trabajando. Sabía sobre los laboratorios Santander, por supuesto, pero resulta que eso era solo el comienzo. Elena tomó una carpeta gruesa de la mesa. Miguel había estado investigando algo mucho más grande. Una red internacional de laboratorios farmacéuticos que no solo vendían medicinas falsas, sino que estaban deliberadamente creando dependencias artificiales en tratamientos que no debían causarlas. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Mira estas cartas. Elena abrió la carpeta, revelando docenas de documentos con el membrete de diferentes laboratorios. Miguel había estado comunicándose en secreto con inspectores de medicamentos en 15 países diferentes. Todos habían descubierto lo mismo, medicinas para enfermedades crónicas que intencionalmente no curaban completamente a los pacientes, para garantizar que siguieran comprando tratamientos de por vida. Rosa tomó una de las cartas, leyendo con horror creciente. Esto significa que millones de personas que podrían haber sido curadas completamente han sido mantenidas enfermas intencionalmente para generar ganancias perpetuas. Elena terminó la frase. Miguel había calculado que estas redes han generado más de $500.000 millones en los últimos 20 años, vendiendo tratamientos que mantienen síntomas sin curar enfermedades. Las manos de Rosa temblaban mientras revisaba más documentos. Había evidencia de medicinas para diabetes que mantenían estables los niveles de azúcar, pero nunca mejoraban la producción natural de insulina. Tratamientos para artritis que aliviaban el dolor, pero causaban dependencia química. Antidepresivos que estabilizaban el humor, pero alteraban permanentemente la química cerebral para requerir uso continuo. ¿Por qué no me enseñaste esto antes?, Rosa preguntó. Porque hasta hoy no tenía la evidencia completa. Elena sacó una memoria USB de su bolsa. Miguel había escondido la información más delicada en una cuenta de correo electrónico secreta. Pasé 5 años tratando de acceder a ella. Finalmente contraté a un hacker especializado en recuperación de datos. Elena insertó la USB en su laptop y la pantalla se llenó con archivos de video. Rosa, quiero que veas esto, pero te advierto,
Va a ser muy difícil de ver. El primer video mostraba a Miguel en su oficina casera, grabándose a sí mismo tarde en la noche. Su rostro mostraba una tensión extrema. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Si alguien está viendo esto, Miguel hablaba directamente a la cámara. Significa que algo me ha pasado. Significa que se enteraron de lo que he descubierto. Elena pausó el video. Grabó esto 3 días antes de morir. Rosa sintió náuseas. Continúa. En el video, Miguel continuaba. He descubierto una conspiración que va mucho más allá de medicinas falsas. Hay una red internacional de laboratorios que han estado manipulando intencionalmente tratamientos médicos para crear pacientes de por vida en lugar de curas efectivas. Miguel se levantó y caminó fuera de la vista de la cámara, regresando con una pila de documentos. Tengo evidencia de que los laboratorios Santander, Morrison Pharmaceuticals en Inglaterra, Chen Medical Corp en China, y al menos 12 laboratorios más han estado coordinando estos esfuerzos durante más de 2 décadas. Dios mío, Rosa murmuró. Pero eso no es todo. Elena cambió a otro video. Mira esto. En el segundo video, Miguel parecía aún más perturbado. He sido contactado por alguien dentro de la organización. Alguien que quiere ayudarme a exponer todo. Pero también me ha advertido que hay personas muy poderosas que matarían para proteger estos secretos. Miguel se acercó a la cámara, su rostro llenando la pantalla. Si algo me pasa, quiero que mi esposa Elena sepa que la amo más que a mi propia vida. Y quiero que el mundo sepa que morí tratando de salvar a millones de personas que están siendo envenenadas lentamente por la codicia corporativa. El video terminó abruptamente, dejando a Rosa y Elena en silencio absoluto. ¿Quién era el contacto interno? Rosa preguntó finalmente. No lo sé, Elena admitió. Miguel nunca mencionó un nombre en los videos, pero hay algo más. Elena abrió otra carpeta, esta llena de facturas de teléfono y registros de llamadas. Durante las últimas 2 semanas de su vida, Miguel recibió llamadas diarias de un número privado. Siempre duraban exactamente 3 minutos. Nunca más, nunca menos. ¿Pudiste rastrear el número? Después de 5 años y mucho dinero en investigadores privados, sí. Elena sonrió tristemente. El número estaba registrado a nombre de una empresa de seguridad privada. Pero la persona que realmente hizo las llamadas... Elena pausó dramáticamente. Era Patricio Santander. Rosa sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Patricio estaba en contacto con Miguel antes de matarlo? No solo en contacto. Elena mostró más documentos. Según estos registros, Patricio había estado proporcionando información confidencial a Miguel durante meses. Patricio era el contacto interno que Miguel mencionó en los videos. La revelación golpeó a Rosa como un martillo. Entonces, ¿por qué lo mató? Porque alguien más se enteró de la colaboración. Elena sacó una fotografía que hizo que Rosa se quedara sin aliento. La fotografía mostraba a Roberto Santander, el padre de Patricio, saliendo de un restaurante exclusivo acompañado por 3 hombres en trajes oscuros que Rosa no reconocía. Pero según las anotaciones de Miguel en el reverso de la foto, estos hombres eran ejecutivos de los laboratorios farmacéuticos más grandes del mundo. Miguel había estado vigilando a Roberto también, Elena explicó. Había descubierto que Roberto era el coordinador de toda la red internacional. Patricio estaba ayudando a Miguel a obtener evidencia contra su propio padre. Pero entonces, Rosa trató de procesar toda la información. Entonces Roberto descubrió que su hijo lo estaba traicionando, Elena completó, y le ordenó a Patricio que matara a Miguel o que él mismo sería asesinado. Rosa se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana del hotel. La vista de la ciudad nocturna se extendía ante ella. Miles de luces que representaban millones de personas que no tenían idea de la conspiración masiva que había estado operando en las sombras durante décadas. Elena, Rosa habló sin voltearse. Esto significa que Patricio no es un asesino a sangre fría. Es una víctima también. Exactamente. Y hay más. Rosa se giró. ¿Más? Elena abrió su laptop nuevamente y mostró un documento legal. Acabo de recibir esto de mi abogado. Patricio ha solicitado formalmente una reunión conmigo desde la prisión. Dice que tiene información que podría desmantelar toda la red internacional, pero que solo la compartirá si está presente la persona que tuvo el coraje de exponer la verdad cuando él no pudo. Se refiere a mí. Se refiere a ti. Rosa, creo que Patricio ha estado esperando 5 años para poder contar toda la verdad.
pero necesitaba asegurarse de que había alguien lo suficientemente valiente como para actuar sobre esa información. Rosa regresó al sofá, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Cuándo es la reunión? Mañana, si estás de acuerdo. Pero Rosa, tienes que entender lo que esto significa. Si Patricio realmente tiene evidencia contra una red internacional, las personas involucradas harían cualquier cosa para silenciarnos. ¿Incluyendo matarnos? Incluyendo matarnos. Elena confirmó solemnemente. Rosa pensó en todas las mujeres que había visto esa tarde en el auditorio. Mujeres que habían encontrado el coraje para hablar después de años de silencio. Pensó en Carmen Ruiz, quien había decidido salvar a una mujer golpeada incluso si eso significaba perder su trabajo. Pensó en las 847 fotografías que Elena había mostrado, todas las vidas perdidas por medicinas falsas. Elena, Rosa dijo finalmente, durante 45 años de mi vida fui invisible. Durante 5 años desde la boda, he sido visible. Pero si no actúo sobre esta información, voy a convertirme en cómplice. Y eso es algo con lo que no puedo vivir. ¿Estás segura? Estoy aterrorizada, Rosa admitió. Pero sí, estoy segura. La prisión estatal donde cumplía condena Patricio Santander era un edificio de ladrillo gris que parecía absorber toda la luz del sol. Rosa y Elena fueron escoltadas a través de múltiples checkpoints de seguridad, cada puerta que se cerraba detrás de ellas sonando como un martillazo definitivo. Patricio las esperaba en una sala de visitas privada, reservada para reuniones legales. Rosa apenas lo reconoció. El hombre arrogante y poderoso que había conocido 5 años atrás había sido reemplazado por alguien que parecía haber envejecido décadas en un lustro. Su cabello, una vez perfectamente peinado, ahora era gris y descuidado. Había perdido peso significativo. Su traje de prisionero colgaba suelto sobre su cuerpo. Pero lo más notable eran sus ojos. Ya no contenían la arrogancia que los había caracterizado, sino una profundidad de dolor y remordimiento que era imposible fingir. Rosa, Patricio se levantó cuando ellas entraron. Gracias por venir. No estaba seguro de que lo harías. Estoy aquí por Miguel, Rosa respondió directamente. Elena me mostró los videos. Sé que estabas ayudándolo. Patricio asintió, gesticulando para que se sentaran en la mesa de metal que dominaba la pequeña habitación. Quiero contarte toda la verdad. Toda. Pero primero necesito que entiendas algo sobre mi padre. Patricio se sentó, sus manos esposadas descansando sobre la mesa. Roberto Santander no es solo un ejecutivo farmacéutico corrupto. Es el coordinador de una organización internacional que ha estado matando personas sistemáticamente durante más de 20 años. Elena me mostró evidencia de eso. Rosa respondió. No toda la evidencia. Patricio negó con la cabeza. Porque hay partes de esto que ni siquiera Miguel sabía. Partes que solo yo sabía porque crecí en esa casa, escuchando conversaciones que mi padre pensaba que no entendía. Patricio respiró profundamente antes de continuar. Cuando tenía 15 años, accidentalmente escuché una conversación telefónica entre mi padre y alguien que él llamaba el coordinador. Estaban hablando sobre algo que llamaban el protocolo de rentabilidad perpetua. Rosa sintió un escalofrío. ¿Qué era eso? Un plan sistemático para crear medicinas que mantuvieran a las personas lo suficientemente saludables como para seguir viviendo y comprando tratamientos, pero lo suficientemente enfermas como para nunca recuperarse completamente. Patricio explicó con voz monótona, como si estuviera recitando algo que había memorizado durante años. Durante los siguientes 10 años, fui testigo de cómo mi padre implementaba este protocolo. Vi documentos sobre estudios médicos falsos. Escuché conversaciones sobre sobornos a agencias reguladoras. Presencié reuniones donde se decidía cuántas personas era aceptable que murieran para mantener las ganancias. Elena tomó notas frenéticamente. ¿Tienes nombres? ¿Fechas? Todo. Patricio asintió. Y no solo de los laboratorios Santander. Tengo información sobre la red completa. 17 laboratorios en 11 países, 3 agencias reguladoras corruptas y más de 40 médicos que han estado siendo pagados para prescribir tratamientos inefectivos. ¿Por qué no hablaste antes? Rosa preguntó. Patricio la miró directamente a los ojos. Porque era un cobarde. Porque estaba disfrutando de los beneficios de los crímenes de mi padre.
porque me había convencido de que si no participaba directamente, no era responsable. ¿Pero algo cambió? Miguel Herrera cambió todo. Patricio respondió con voz quebrada. Cuando él comenzó su investigación, empezó a hacer preguntas específicas que demostraron que sabía mucho más de lo que mi padre había realizado. Mi padre entró en pánico. Patricio se levantó y caminó hacia la pequeña ventana enrejada de la sala. Mi padre me ordenó que contactara a Miguel y que tratara de ofrecerle sobornos cada vez más grandes para detener su investigación. Pero cuando conocí a Miguel, me di cuenta de algo. Que era el primer hombre verdaderamente bueno que había conocido en mi vida. Patricio se giró hacia ellas, lágrimas en sus ojos. Miguel no quería dinero, no quería poder, solo quería salvar vidas, y eso me hizo dar cuenta de lo que yo había estado haciendo, permitiendo que mi cobardía matara gente inocente. Entonces decidiste ayudarlo, Elena observó. Decidí intentar redimirme, Patricio corrigió. Durante meses le proporcioné a Miguel toda la información que pude obtener. Documentos internos, grabaciones de reuniones, evidencia que él nunca habría podido conseguir por sí solo. ¿Pero tu padre se enteró? Patricio regresó a la mesa, su expresión volviéndose más oscura. Una noche llegué a casa y encontré a mi padre en mi oficina, revisando mi computadora. Había descubierto que yo había estado copiando archivos confidenciales. Había rastreado mis comunicaciones con Miguel. Rosa sintió su corazón acelerarse. ¿Qué pasó entonces? Mi padre me dio un ultimátum. Patricio habló con voz apenas audible. Mata a Miguel Herrera, o yo te mato a ti, y luego mato a Miguel de todas formas. El silencio que siguió fue absoluto. Rosa finalmente entendía la posición imposible en la que Patricio había estado. Esa noche, Patricio continuó, llamé a Miguel y le pedí que viniera a mi oficina. Pensé que tal vez podríamos encontrar una manera de exponer todo sin que nadie más muriera. Pero Miguel llegó con evidencia que había encontrado sobre medicinas que habían matado a más de 1000 niños en África. ¿Qué tipo de evidencia? Fotografías de niños muriendo en hospitales después de recibir medicinas falsas para la malaria. Patricio sollozó abiertamente ahora. Miguel me mostró foto tras foto de bebés que habían muerto porque nosotros habíamos vendido agua azucarada en lugar de medicina real. Rosa sintió náuseas imaginando esas imágenes. Cuando vi esas fotos, Patricio continuó, algo se rompió dentro de mí. Toda la racionalización, toda la negación, todo se derrumbó. Y Miguel me dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué te dijo? Me dijo, Patricio, no es demasiado tarde para hacer lo correcto. Ayúdame a terminar esto, y esos niños no habrán muerto en vano. Patricio se limpió las lágrimas con sus manos esposadas. Pero en ese momento, mi padre entró a la oficina con 2 guardias de seguridad. Había estado escuchando toda la conversación. Rosa se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó entonces? Mi padre le ordenó a uno de los guardias que matara a Miguel inmediatamente. Patricio habló rápidamente ahora, como si las palabras le quemaran. Pero yo me interpuse. Le grité que pararía, que encontraríamos otra solución. ¿Y? Mi padre me dijo que si no mataba a Miguel yo mismo, en ese momento, él mataría a Miguel, luego me mataría a mí, y después mataría a Elena para asegurarse de que ningún detalle de la investigación de Miguel sobreviviera. Elena dejó caer su bolígrafo, su rostro palideciendo. ¿Roberto amenazó con matarme? No solo amenazó. Patricio la miró directamente. Ya había enviado hombres a tu casa. Te habrían matado esa misma noche si yo no hubiera cooperado. El peso de esta revelación golpeó a Rosa como una ola. Patricio no había matado a Miguel por codicia o furia. Lo había matado para salvar la vida de Elena. ¿Por qué nunca dijiste esto durante el juicio? Rosa preguntó. Porque si hubiera acusado a mi padre, él habría cumplido su amenaza. Elena habría muerto, y mi testimonio habría sido la palabra de un asesino convicto contra uno de los hombres más poderosos del país. Patricio explicó. Nadie me habría creído. Pero ahora sí, ahora tengo pruebas. Patricio sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Durante 5 años en prisión, he estado recopilando meticulosamente toda la evidencia que puedo recordar. He escrito más de 1000 páginas detallando cada crimen que presencié, cada conversación que escuché, cada documento que vi. Patricio se inclinó hacia adelante. Y más importante, he estado en contacto con otros prisioneros que trabajaron para diferentes laboratorios corruptos,
Hemos estado coordinando nuestros testimonios para crear un caso masivo contra toda la red. ¿Cuántos prisioneros? Elena preguntó. 23, en prisiones de 7 países diferentes. Patricio respondió. Todos ejecutivos, químicos o vendedores que fueron arrestados por crímenes relacionados, pero que nunca testificaron sobre la conspiración completa. Rosa sintió una emoción creciente. ¿Están dispuestos a testificar? ¿Están esperando a que alguien con credibilidad pública lidere la acusación? Patricio la miró directamente. Alguien como tú, Rosa. Alguien en quien el mundo confía para decir la verdad. ¿Pero qué pasa con tu padre? ¿Roberto sigue siendo una amenaza? Patricio sonrió con una mezcla de satisfacción y tristeza. Mi padre murió hace 6 meses. Ataque al corazón. Oficialmente. ¿Oficialmente? Creo que alguien más dentro de la red decidió que sabía demasiado y se había vuelto un riesgo. Patricio explicó. Su muerte abrió la oportunidad para que todos nosotros finalmente hablemos sin miedo a represalias inmediatas. Elena cerró su libreta de notas. Patricio, ¿qué necesitas de nosotras? Necesito que presenten toda esta información a una Corte Internacional de Derechos Humanos. Patricio respondió. Necesito que coordinen con los otros 22 prisioneros para crear un caso unificado. Y necesito que Rosa sea la portavoz, porque ella es la única persona que el mundo va a creer cuando diga que esta conspiración es real. Rosa se levantó, sintiendo el peso de una responsabilidad mayor de la que jamás había imaginado. Patricio, ¿entiendes lo que me estás pidiendo? No estamos hablando de un laboratorio corrupto. Estamos hablando de derribar una organización internacional que controla miles de millones de dólares. Entiendo completamente. Patricio asintió. Y entiendo que te estoy pidiendo que arriesgues tu vida. Pero Rosa, si no actuamos ahora, con la evidencia que tenemos y la credibilidad que tú tienes, esta red va a seguir matando personas durante décadas más. Rosa miró a Elena, quien asintió decididamente. Está bien, Rosa dijo finalmente. Vamos a hacerlo. Vamos a exponer a todos. Hay una cosa más. Patricio añadió justo cuando Rosa y Elena se dirigían hacia la puerta. La persona que asesinó a mi padre, creo que va a intentar matarte a ti también en cuanto se entere de que tienes la información completa. ¿Quién es? Patricio dubitó antes de responder. No lo sé con certeza, pero sé que mi padre le tenía terror. Le decía el limpiador. Era alguien que se encargaba de eliminar personas que se volvían problemáticas para la red. ¿Sigue activo? Muy activo y muy efectivo. Rosa, tienes que prometerme que vas a tomar todas las precauciones posibles. Si algo te pasa antes de que puedas exponer esta información, Miguel habría muerto en vano. Rosa asintió solemnemente. Te lo prometo. Mientras salían de la prisión, Rosa y Elena caminaron en silencio hacia el estacionamiento. El peso de lo que habían aprendido era abrumador. Ya no se trataba solo de justicia para Miguel, sino de salvar potencialmente millones de vidas futuras. Elena. Rosa finalmente habló. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Si Patricio tiene razón sobre el limpiador, estamos poniendo nuestras vidas en riesgo real. Elena se detuvo junto a su auto, mirando hacia la prisión donde Patricio había pasado 5 años pagando por un crimen que había cometido para salvar su vida. Rosa, hace 5 años perdí al hombre que amaba porque tuvo el coraje de hacer lo correcto. Si ahora no tengo el coraje de terminar lo que él empezó, entonces su muerte no habrá significado nada. Elena se detuvo junto a su auto, mirando hacia la prisión donde Patricio había pasado 5 años pagando por un crimen que había cometido para salvar su vida. Rosa, hace 5 años perdí al hombre que amaba, porque tuvo el coraje de hacer lo correcto. Si ahora no tengo el coraje de terminar lo que él empezó, entonces su muerte no habrá significado nada. Está bien. Rosa respiró profundamente. Entonces vamos a guerra. Epílogo. 5 años después. La Corte Internacional de Derechos Humanos en La Haya nunca había visto un caso como este. Rosa Delgado estaba parada frente a un panel de jueces de 15 países, representando no solo a las víctimas de los laboratorios Santander, sino a los millones de personas que habían sido sistemáticamente envenenadas por una red internacional de corporaciones criminales. Durante 3 años, Rosa y Elena habían trabajado incansablemente con fiscales internacionales, coordinando testimonios de los 23 prisioneros,
recopilando evidencia de víctimas en 11 países, construyendo el caso de crímenes contra la humanidad más grande en la historia de la medicina moderna. El juicio había durado 8 meses. Cada día traía nuevas revelaciones que horrorizaban al mundo. Documentos internos mostrando que los ejecutivos sabían exactamente cuántas personas morirían por sus medicinas falsas y que consideraban esas muertes como daños colaterales aceptables para mantener ganancias. Isabela Montenegro, ahora directora de la Fundación Internacional para la Transparencia Médica, había testificado sobre cómo las corporaciones usaban sobornos sistemáticos para silenciar a reguladores gubernamentales. Carmen Ruiz había relatado su experiencia salvando a la esposa golpeada de su patrón, demostrando cómo el coraje de Rosa había inspirado a miles de trabajadores domésticos a denunciar abusos. Patricio había testificado vía videoconferencia desde la prisión, proporcionando detalles específicos sobre reuniones donde se había decidido deliberadamente mantener a pacientes enfermos para maximizar ganancias. Su testimonio había sido corroborado por documentos y grabaciones que los otros prisioneros habían proporcionado. Pero el momento más poderoso del juicio había llegado cuando Elena Herrera presentó los videos finales de Miguel, donde él predecía su propia muerte y suplicaba que alguien continuara su trabajo. «Vuestras señorías», Rosa habló en su alegato final, «este caso no es solo sobre justicia para los muertos. Es sobre prevenir futuras muertes. Es sobre asegurar que nunca más una red criminal pueda usar medicinas como armas contra los inocentes». El veredicto fue unánime. Culpable de crímenes contra la humanidad. 43 ejecutivos fueron sentenciados a prisión perpetua. 17 laboratorios fueron clausurados permanentemente. 500.000 millones de dólares en assets fueron confiscados para compensar a víctimas. Pero para Rosa, la verdadera victoria llegó 6 meses después del veredicto, cuando recibió una carta de una pequeña niña en Sudáfrica. «Señora Rosa», decía la carta escrita en un español vacilante, «mi mamá me dice que usted salvó mi vida. Yo tenía cáncer y los doctores me dieron medicina falsa, pero después de su trabajo, me dieron medicina real y ahora estoy sana. Cuando sea grande, quiero ser valiente como usted». Rosa guardó esa carta junto a las otras 847 que había recibido de sobrevivientes alrededor del mundo. Cada una era un recordatorio de por qué había valido la pena arriesgar todo. En el 10º aniversario de la boda que cambió el mundo, Rosa estaba de pie en el mismo lugar donde una vez había gritado la verdad. El parque construido donde había estado la mansión Santander ahora tenía un monumento. Una estatua de Miguel Herrera sosteniendo medicinas reales, con una placa que decía, «En memoria de todos los que murieron luchando contra la codicia que mata». Isabela se acercó, ahora acompañada por su hija Rosa de 15 años, quien había decidido estudiar medicina forense para continuar exponiendo fraudes médicos. «¿Alguna vez te arrepientes?», Isabela preguntó, como había hecho tantas veces durante la década. Rosa miró la estatua de Miguel, luego el parque lleno de familias felices, luego las caras de las 2 mujeres que habían llegado a ser como hijas para ella. «Isabela», respondió con la sabiduría de sus 60 años. «Hace 10 años era una empleada doméstica invisible que limpiaba en silencio. Hoy soy una mujer que cambió las leyes médicas de 27 países. No me arrepiento de encontrar mi voz, me arrepiento de haber tardado tanto en usarla». La pequeña Rosa Montenegro la abrazó. «Abuela Rosa», dijo usando el título honorífico que había adoptado, «cuando yo tenga tu edad, quiero que alguien me pregunte lo mismo y poder dar la misma respuesta». «Lo harás, mi amor». Rosa la abrazó de vuelta. «Porque ahora sabes que el coraje no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo, cuando vidas dependen de ello». Mientras el sol se ponía sobre el parque, Rosa reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con 5 segundos de coraje absoluto. Había perdido la invisibilidad, pero había ganado una voz que había salvado millones de vidas. Y en algún lugar del universo, estaba segura, Miguel Herrera sonreía. Fin, hermanas. Rosa habló al micrófono con voz firme que resonaba hasta la última fila. Durante años creímos que nuestro trabajo era ser invisibles, que nuestro valor se medía por qué tan silenciosamente podíamos servir. Pero yo estoy aquí para decirles que ustedes no son invisibles.
Ustedes son los ojos y oídos de este país. Ustedes conocen secretos que podrían cambiar el mundo. La ovación fue ensordecedora. 500 mujeres de pie, aplaudiendo a la mujer que había demostrado que incluso las voces más silenciadas pueden rugir cuando es necesario. Entre el público, Isabela Montenegro observaba con lágrimas de orgullo. En estos 2 años, ella también había experimentado una transformación completa. Ya no era la heredera millonaria superficial que se preocupaba solo por vestidos y fiestas. Se había convertido en una activista feroz, usando su privilegio para amplificar voces que necesitaban ser escuchadas. Rosa, Isabela se acercó después del evento. Tengo noticias que creo que te van a interesar. ¿Qué tipo de noticias? Acaban de arrestar a 3 ejecutivos más de laboratorios farmacéuticos en 5 países diferentes. Tu testimonio abrió una investigación internacional que está exponiendo redes criminales que habían operado durante décadas. Rosa sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia se estaba extendiendo. Tristeza porque significaba que había más Miguel Herreras, más familias destruidas por la codicia corporativa. ¿Sabes lo que esto significa? Isabela continuó con emoción. Miguel Herrera no fue víctima de un crimen aislado. Era parte de un patrón. Los laboratorios Santander eran solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Esa noche, Rosa recibió una llamada inesperada. Era la viuda de Miguel Herrera, una mujer llamada Elena que había vivido 5 años creyendo que su esposo había muerto en un accidente. Señora Rosa. La voz de Elena temblaba de emoción. No sé cómo agradecerle lo que hizo. Durante 5 años, he vivido preguntándome por qué Miguel estaba manejando tan tarde esa noche, por qué no me había dicho a dónde iba. Ahora finalmente entiendo. Él murió siendo un héroe, tratando de salvar vidas. Él siempre fue un héroe. Rosa respondió suavemente. Yo solo me aseguré de que el mundo lo supiera. ¿Hay algo más? Elena continuó. Miguel había estado investigando otros laboratorios también. Antes de morir, había compilado evidencia sobre al menos 12 empresas diferentes que estaban vendiendo medicinas falsas o diluyendo tratamientos para el cáncer. Guardó todo en una caja de seguridad que solo yo conocía. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de evidencia? Documentos internos, grabaciones de reuniones, testimonios de empleados que tenían miedo de hablar. Es suficiente para destruir a media industria farmacéutica corrupta. ¿Y qué piensa hacer con esa información? Entregarla a las autoridades. Pero primero, quería preguntarle si estaría dispuesta a ser la portavoz. Usted ya demostró que tiene el coraje para enfrentar a los poderosos, y después de lo que hizo en esa boda, todo el mundo la conoce y la respeta. Rosa no dudó ni un segundo. Por supuesto, Miguel merece que su trabajo se termine. Los siguientes meses fueron un torbellino de investigaciones, arrestos y juicios que sacudieron el mundo médico internacional. Rosa se convirtió en la cara del movimiento de transparencia farmacéutica, viajando por el mundo para testificar contra ejecutivos corruptos. Pero la historia que realmente conmovió a Rosa llegó durante un viaje a Colombia, donde había sido invitada a hablar en una conferencia sobre ética médica. Después de su presentación, una joven médica se le acercó con lágrimas en los ojos. Doctora Restrepo. Rosa leyó la identificación. ¿En qué puedo ayudarla? Señora Rosa, quería contarle sobre mi padre. Hace 6 años, él fue diagnosticado con cáncer de pulmón avanzado. Compramos el tratamiento más caro que pudimos encontrar, de los laboratorios Santander. Gastamos todos nuestros ahorros, vendimos nuestra casa, pedimos prestado a todos nuestros familiares. Rosa sintió el familiar nudo en el estómago que siempre acompañaba estas historias. Mi padre tomó esas medicinas religiosamente durante 8 meses. La doctora continuó. Cada día se ponía más débil, pero seguíamos creyendo que el tratamiento eventualmente funcionaría. Cuando murió, pensamos que había sido la voluntad de Dios. Lo siento mucho, Rosa murmuró, tomando las manos de la joven. Pero ahora sé la verdad. Mi padre no murió de cáncer. Murió porque le dimos agua azucarada carísima en lugar de medicina real. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Durante esos 8 meses, existían tratamientos reales que podrían haberlo salvado, pero no pudimos costearlos porque habíamos gastado todo en las medicinas falsas. La doctora comenzó a llorar descontroladamente. Rosa la abrazó.
sintiendo el peso de miles de historias similares que había escuchado en los últimos 2 años. Señora Rosa, la doctora se separó, limpiándose las lágrimas. Usted no solo evitó que una mujer buena se casara con un asesino. Usted salvó miles de vidas futuras. Mi padre ya no puede ser salvado, pero otros padres sí. Esa noche Rosa no pudo dormir. Caminó hasta el balcón de su hotel y miró las luces de la ciudad, pensando en todas las familias que habían sufrido, en todos los Miguel Herreras que habían intentado hacer lo correcto y habían pagado con sus vidas. Su teléfono sonó. Era Isabella, llamando desde Nueva York, donde ahora vivía dirigiendo una fundación internacional de derechos de trabajadores. Rosa, ¿viste las noticias? ¿Qué noticias? Acaban de aprobar la ley Miguel Herrera en el Congreso. Requiere pruebas independientes de todas las medicinas antes de que puedan ser vendidas, y establece penas de prisión de hasta 30 años para ejecutivos que conscientemente vendan medicinas falsas. Rosa sintió lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Miguel estaría orgulloso. Y hay algo más. Isabella continuó con emoción. ¿Recuerdas a Carmen, tu compañera empleada doméstica que estaba contigo el día de la boda? Por supuesto. ¿Cómo está? Acaba de abrir su propia agencia de empleos domésticos, una agencia que garantiza salarios dignos, horarios justos y protección legal para todas las trabajadoras. Ya tiene contratos con más de 200 familias respetables. Rosa sonrió a través de sus lágrimas. El coraje era contagioso. Su decisión de hablar había inspirado a Carmen a tomar control de su propia vida y ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. ¿Y Patricio? Rosa preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. En prisión, cumpliendo su condena. Pero escuché algo interesante de su abogado. Aparentemente, ha estado escribiendo cartas a familias de víctimas de las medicinas falsas, pidiendo perdón. No que eso borre lo que hizo, pero al menos muestra que es capaz de remordimiento genuino. 3 años después de la boda interrumpida, Rosa estaba de vuelta en la ciudad donde todo había comenzado. Pero esta vez, no estaba ahí como empleada doméstica. Estaba ahí como conferencista principal en la inauguración del Centro Miguel Herrera para la Transparencia Médica. El centro había sido construido con el dinero de las demandas contra los laboratorios corruptos. Era un lugar donde víctimas de negligencia médica podían buscar ayuda, donde investigadores independientes analizaban nuevas medicinas y donde se entrenaba a futuros médicos sobre ética y transparencia. Isabella había volado desde Nueva York especialmente para el evento. Las 2 mujeres se encontraron en el lugar donde una vez había estado la Mansión Santander, que había sido demolida y convertida en un parque público con bancos donde las familias podían descansar y los niños podían jugar. ¿Puedes creer que estemos aquí? Isabella Marvelet, mirando el hermoso parque donde una vez había sido el lugar de tanto dolor y secretos. A veces siento que estoy viviendo el sueño de alguien más, Rosa admitió. Una parte de mí todavía no puede creer que una simple empleada doméstica haya causado tantos cambios. No eras una simple empleada doméstica, Isabella la corrigió firmemente. Eras una mujer con información crucial y el coraje para usarla cuando más importaba. Eso te convirtió en la persona más poderosa en esa habitación, sin importar cuánto dinero tuvieran los demás. Mientras caminaban por el parque, pasaron junto a una placa conmemorativa que había sido instalada en honor a Miguel Herrera. En ella estaba grabada una cita suya que Elena había encontrado en sus diarios. La medicina debe salvar vidas, no destruirlas por codicia. Si callamos ante la injusticia, nos convertimos en cómplices del sufrimiento. Él habría estado orgulloso de ti, Isabella observó. Espero que sí, Rosa respondió suavemente, porque todo lo que he hecho ha sido en su memoria. Esa tarde, durante la ceremonia de inauguración, Rosa dio un discurso que fue transmitido en vivo a 40 países. Sus palabras fueron traducidas a 20 idiomas y vistas por millones de personas alrededor del mundo. Hace 3 años, Rosa habló al micrófono frente a una audiencia de médicos, políticos, activistas y sobrevivientes. Yo era invisible. Era una empleada doméstica que limpiaba en silencio, servía sin hablar y obedecía sin cuestionar. El mundo me había enseñado que mi lugar era en las sombras. Hizo una pausa, mirando las caras en el auditorio. Pero invisibilidad no significa inexistencia. Durante 15 años, yo vi cosas. Escuché conversaciones.
Fui testigo de decisiones que afectaron miles de vidas. Y cuando finalmente tuve el coraje de hablar, descubrí que mi voz tenía más poder del que jamás imaginé. La audiencia escuchaba en silencio absoluto, colgando de cada palabra. Miguel Herrera murió porque se atrevió a desafiar un sistema corrupto. Pero su muerte no fue en vano si aprendemos de ella. Si recordamos que la ética no es negociable, sin importar cuánto dinero esté en juego. Si entendemos que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hablar cuando vemos injusticia. Rosa señaló hacia la placa conmemorativa de Miguel que era visible a través de las ventanas del centro. Este centro lleva el nombre de Miguel, pero representa algo más grande. La idea de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Tal vez tome años. Tal vez requiera que alguien sacrifique su seguridad para revelarla. Pero la verdad es más poderosa que cualquier conspiración, más duradera que cualquier fortuna mala vida. Cuando terminó su discurso, la ovación duró 10 minutos completos. Pero lo que más conmovió a Rosa no fueron los aplausos, sino las lágrimas en los ojos de Isabela, quien había estado grabando todo con su teléfono. ¿Por qué me estás grabando?, Rosa preguntó después. «Para mi hija», Isabela respondió con una sonrisa. «Cuando sea mayor, quiero que sepa que conocí a la mujer más valiente del mundo. Y quiero que aprenda que el verdadero poder no viene del dinero o la posición social, sino del coraje para hacer lo correcto». Rosa se quedó sin palabras. No sabía que Isabela tenía una hija. «Se llama Rosa», Isabela añadió suavemente. «La nombré en tu honor». Esa revelación golpeó a Rosa como un rayo. Durante todos estos años de lucha, de testimonios, de confrontar a los poderosos, había estado luchando no solo por las víctimas del pasado, sino por las generaciones futuras que merecían un mundo mejor. ¿Puedo conocerla?, Rosa preguntó con voz quebrada por la emoción. «Está esperando en casa para conocer a su tocaya». Isabela sonrió. «Tiene 5 años y ya sabe tu historia completa. Cuando le pregunté qué quería ser cuando creciera, me dijo, valiente como Rosa». Esa noche, Rosa conoció a la pequeña Rosa Isabela Montenegro, una niña de ojos brillantes que la abrazó como si fuera su propia abuela. «¿Es verdad que paraste una boda gritando la verdad?», la niña preguntó con admiración. «Es verdad», Rosa confirmó. «¿Y tenías miedo?». «Mucho miedo». «¿Pero lo hiciste de todas formas?». «Sí, porque a veces hacer lo correcto es más importante que estar cómoda». La niña asintió seriamente. «Mami dice que cuando yo sea grande, el mundo va a ser mejor gracias a personas como tú». «El mundo va a ser mejor gracias a personas como tú», Rosa corrigió gentilmente. «Mi generación empezó el trabajo, tu generación lo va a terminar». 5 años después del día en que Rosa había gritado la verdad en una boda, el mundo era efectivamente un lugar diferente. Las leyes de transparencia médica que se habían aprobado como resultado de su testimonio habían salvado cientos de miles de vidas. Docenas de ejecutivos corruptos estaban en prisión. Y lo más importante, millones de trabajadores domésticos, empleados de servicio y personas consideradas invisibles habían encontrado sus propias voces. Rosa, ahora de 58 años, había sido nombrada embajadora de derechos laborales de las Naciones Unidas. Viajaba por el mundo hablando sobre la importancia de proteger a los trabajadores vulnerables y crear sistemas donde la verdad pudiera ser revelada sin miedo a represalias. Pero su victoria más personal llegó el día en que recibió una carta de Patricio Santander desde la prisión. «Rosa», decía la carta escrita con letra temblorosa, «he tenido 5 años para reflexionar sobre la noche en que maté a Miguel Herrera. 5 años para entender que no fue un momento de ira lo que me convirtió en asesino, sino años de creer que mi dinero me hacía mejor que otros seres humanos. Durante mis primeros años en prisión te odiaba. Odiaba que hubieras destruido mi vida, mi familia, mi futuro. Pero ahora entiendo que no destruiste mi vida. Revelaste lo que mi vida realmente era. Una mentira construida sobre el sufrimiento de otros. Miguel Herrera era un hombre bueno que murió tratando de salvar vidas. Yo era un hombre malo que vivía destruyendo vidas. Tú tuviste el coraje de asegurar que el mundo supiera la diferencia. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser digno del sacrificio que hiciste cuando decidiste hablar. Enseño clases de alfabetización a otros prisioneros. Dono mi dinero de comisario a organizaciones de víctimas. Es poco,
pero es todo lo que puedo hacer desde aquí. Gracias por ser más valiente que yo. Gracias por ser la persona que yo nunca tuve el coraje de ser. Rosa leyó la carta 3 veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente, se la llevó a Elena Herrera, quien había establecido una fundación en memoria de su esposo. ¿Qué piensas?, Rosa preguntó después de que Elena terminara de leer. Elena reflexionó por un largo momento. Creo que Miguel habría querido que su muerte sirviera para algo más que justicia. Habría querido que sirviera para redención. No perdón automático, sino la posibilidad de que incluso las personas que han hecho cosas terribles puedan cambiar. ¿Qué estás sugiriendo? Que tal vez Patricio podría ayudar desde prisión. Podría testificar contra otros ejecutivos corruptos que aún están libres. Podría usar sus conexiones para exponer más redes criminales. Su conocimiento del mundo farmacéutico podría salvar vidas si se usa correctamente. Rosa asintió lentamente. Justicia no es solo castigo. También es rehabilitación. Exactamente. Y si Patricio realmente ha cambiado, entonces tal vez pueda hacer algo bueno con el resto de su vida. 6 meses después, Patricio comenzó a cooperar con investigaciones internacionales sobre corrupción farmacéutica. Su testimonio llevó al arresto de 17 ejecutivos más en 8 países diferentes. No redujo su condena, pero le dio un propósito que no había tenido antes: usar su conocimiento para desmantelar el sistema que él mismo había ayudado a crear. Mientras tanto, Rosa continuó su trabajo como activista, pero también regresó a algo que había extrañado: el trabajo doméstico. No por necesidad económica, sino por elección. Una vez por semana, trabajaba voluntariamente limpiando una casa-hogar para ancianos abandonados. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Isabella durante una de sus visitas. Ya no necesitas trabajar. Porque me recuerda de dónde vengo, Rosa explicó mientras doblaba sábanas limpias. Y porque hay dignidad en todo trabajo honesto. No quiero olvidar eso solo porque ahora tengo una plataforma pública. ¿Pero no te parece extraño, después de todo lo que has logrado, volver a limpiar? Rosa sonrió. Isabella, yo no dejé de ser empleada doméstica cuando me convertí en activista. Simplemente expandí mi definición de qué significa cuidar de otros. Antes cuidaba casas. Ahora cuido sistemas que protegen a trabajadores vulnerables. Es el mismo corazón, solo con un alcance más amplio. En ese momento, uno de los ancianos de la casa-hogar se acercó lentamente con su andador. «Señora Rosa», el hombre habló con voz temblorosa. «¿Es usted la Rosa de la televisión? ¿La que paró la boda?» «Soy yo», Rosa confirmó gentilmente. «Quería agradecerle». El hombre comenzó a llorar. «Mi nieta murió hace 4 años de cáncer. Habíamos comprado medicinas de los laboratorios Santander. Medicinas carísimas, que no sirvieron para nada. Siempre me pregunté si había algo más que pudiéramos haber hecho». Rosa dejó las sábanas y se acercó al hombre. «Lo siento mucho por su pérdida. Pero gracias a usted, ahora sé que no fue nuestra culpa. Que hicimos todo lo que pudimos con la información que teníamos. Y sé que otros nietos no van a pasar por lo mismo, porque usted tuvo el coraje de hablar». El hombre la abrazó con fuerza temblorosa. «Usted le salvó la vida a mi nieta. No a tiempo para salvarla a ella, pero a tiempo para que su muerte tuviera significado». Esa noche, Rosa estaba en su modesto apartamento, reflexionando sobre la jornada extraordinaria que había comenzado con 5 segundos de coraje en una boda. Su teléfono sonó. Era la pequeña Rosa, ahora de 10 años, llamando desde Nueva York. Rosa Grande. La niña utilizaba el apodo cariñoso que había inventado para distinguirla de su propio nombre. «¿Puedes contarme otra vez la historia de la boda?». Rosa sonrió. Durante 5 años, había contado esta historia cientos de veces en conferencias, entrevistas, tribunales, pero ninguna audiencia la emocionaba tanto como esta niña que llevaba su nombre. «¿Qué parte quieres escuchar?». «La parte donde decidiste hablar. ¿Cómo supiste que era el momento correcto?». Rosa reflexionó sobre la pregunta. «¿Sabes qué, pequeña Rosa? No creo que haya un momento correcto para hacer lo que es correcto. Creo que simplemente llega un momento en que ya no puedes seguir callando». «¿Pero tenías un plan? ¿Sabías lo que iba a pasar después?». «No tenía plan en absoluto», Rosa admitió. «Solo sabía que Isabella era una buena mujer y que no merecía casarse con alguien que había matado a una persona inocente. Todo lo demás simplemente fue sucediendo». «Mami dice que eso se llama integridad. Tu mami es muy sabia».
¿Rosa grande? Sí, mi amor. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Quiero tener el coraje para hablar cuando vea algo malo. Ya tienes ese coraje, Rosa le aseguró. Lo heredaste de tu mami, que tuvo el coraje de cancelar su boda cuando supo la verdad. Y lo estás desarrollando cada día que eliges ser amable con otros niños, cada vez que defiendes a alguien que está siendo intimidado, cada vez que dices la verdad, incluso cuando es difícil. ¿De verdad? ¿De verdad? El coraje no es algo que aparece de la nada cuando eres adulta. Es algo que practicas desde pequeña, en decisiones pequeñas, hasta que estás lista para las decisiones grandes. Después de la llamada, Rosa se preparó para dormir, pero primero hizo algo que había hecho cada noche durante 5 años. Se arrodilló junto a su cama y rezó por Miguel Herrera, por Isabela, por Patricio, por todas las víctimas de las medicinas falsas y por todos los trabajadores que aún no habían encontrado sus voces. Miguel, susurró al aire, espero que puedas descansar en paz, sabiendo que tu muerte no fue en vano. Espero que sepas que cada vida que se ha salvado desde entonces es un monumento a tu memoria. Y espero que sepas que nunca voy a dejar de luchar por la justicia que tú trataste de lograr. Una brisa suave movió las cortinas de su ventana, como si Miguel estuviera susurrando su agradecimiento desde donde quiera que estuviera. 10 años después de la boda que cambió el mundo, Rosa Delgado cumplió 60 años. La celebración se llevó a cabo en el Centro Miguel Herrera, que ahora se había expandido a 15 países y había entrenado a más de 1000 investigadores independientes en transparencia médica. Isabela voló desde Nueva York con su hija, ahora de 15 años, quien había decidido estudiar medicina para continuar el trabajo de Miguel Herrera. Carmen llegó desde Colombia, donde su agencia de empleos domésticos se había convertido en un modelo internacional de derechos laborales. Pero la sorpresa más grande de la noche llegó cuando Elena Herrera anunció que había recibido una carta de Patricio Santander desde la prisión. Patricio ha solicitado permiso para asistir a la celebración. Elena leyó la carta en voz alta. Dice que tiene algo importante que decir, algo que ha estado preparando durante años. El salón se quedó en silencio. Rosa no había visto a Patricio desde el día de su sentencia, 10 años atrás. ¿Qué piensas?, Isabela preguntó. Es tu decisión. Rosa consideró cuidadosamente. Si Elena está cómoda con eso, entonces acepto. Pero quiero que hable desde donde está, por video. No necesita estar físicamente aquí. 1 hora después, la pantalla grande del auditorio se encendió, mostrando a un Patricio Santander irreconocible. Su cabello había encanecido completamente. Su rostro había perdido la arrogancia que una vez lo había caracterizado, y sus ojos mostraban una profundidad que no había tenido antes. Rosa, comenzó con voz humilde, y a todos los presentes, gracias por permitirme hablar. Durante 10 años he trabajado para encontrar una forma de honor a Miguel Herrera y reparar, en la medida de lo posible, el daño que causé. Hizo una pausa, claramente emocionado. Con la ayuda de abogados especializados en restitución de víctimas, he establecido un fondo de $500 millones para familias afectadas por medicinas falsas. Es mi fortuna personal completa, más las ganancias de las inversiones que he estado haciendo desde prisión. El murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Pero más importante que el dinero, Patricio continuó, quiero anunciar algo que he estado desarrollando con científicos de 3 universidades. Usando los contactos e información que tengo sobre la industria farmacéutica, hemos identificado 23 medicinas más, que están siendo vendidas como tratamientos efectivos cuando en realidad son placebos caros. Rosa sintió un escalofrío. Incluso después de 10 años, seguían descubriendo la profundidad de la corrupción. Miguel Herrera murió tratando de exponer este tipo de fraudes. Patricio habló directamente a la cámara, pero sus ojos parecían estar buscando a Rosa. Yo lo maté porque temía perder mi dinero. Pero ahora entiendo que Miguel estaba luchando por algo infinitamente más valioso que mi fortuna. Estaba luchando por vidas humanas. Su voz se quebró. Rosa, tú continuaste su lucha cuando yo la terminé. Tú hiciste lo que él habría querido que alguien hiciera. No puedo devolverle la vida a Miguel, pero puedo dedicar el resto de mi vida a continuar su trabajo desde aquí. 15 años más de mi condena, añadió. 15 años más para identificar y exponer cada medicina falsa, cada ejecutivo corrupto, cada red criminal que pueda encontrar. Es lo menos que puedo hacer.
Cuando terminó de hablar, el silencio en el auditorio fue profundo. Rosa se levantó lentamente y caminó hacia la pantalla. «Patricio», dijo suavemente, «Miguel habría querido que su muerte sirviera para salvar vidas. Si realmente estás dedicando tu vida a eso, entonces tal vez su sacrificio no fue en vano. ¿Puedes perdonarme?», Patricio preguntó con voz quebrada. Rosa reflexionó durante un largo momento. El perdón no es algo que se da de una vez y para siempre. Es algo que se construye día a día, acción por acción. Cada vida que salves con tu trabajo, cada medicina falsa que expongas, cada familia que protejas, cada una de esas acciones es un paso hacia el perdón. Entonces voy a trabajar por ese perdón hasta el día que muera. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, Rosa respondió. Trabajar cada día para ser mejores de lo que fuimos ayer. La conversación terminó, pero su impacto resonó durante semanas. Los medios internacionales cubrieron la historia como la redención del asesino, de multimillonario corrupto a defensor de víctimas. Pero para Rosa, lo más importante no fueron los titulares, sino la llamada que recibió de Elena Herrera esa noche. «Rosa», Elena lloró al teléfono. «Miguel estaría orgulloso, no solo de lo que has logrado, sino de la persona en la que convertiste a su asesino. Tomaste algo completamente malo y lo transformaste en algo que puede hacer bien. No lo transformé yo». Rosa corrigió gentilmente. «Él eligió transformarse. Yo solo le di la oportunidad». «Esa es la diferencia entre venganza y justicia», Elena observó. «La venganza habría querido que Patricio sufriera para siempre. La justicia quiere que use su sufrimiento para crear algo mejor». 20 años después de la boda que se convirtió en el momento definitorio de su vida, Rosa Delgado estaba sentada en un banco del parque que una vez había sido la Mansión Santander. A los 70 años, se había retirado de la vida pública, pero su legado continuaba creciendo. Isabela, ahora directora de una red internacional de derechos humanos, había establecido el Premio Rosa Delgado, otorgado anualmente a trabajadores que exponían injusticias en sus lugares de trabajo. Carmen había expandido su agencia de empleos domésticos a 20 países. La pequeña Rosa, ahora de 25 años y médica recién graduada, dirigía una clínica gratuita en la que solo se usaban medicinas que habían pasado por múltiples verificaciones independientes. Pero tal vez el cambio más significativo era invisible. Millones de trabajadores domésticos, empleados de servicio y personas en posiciones vulnerables ya no se sentían completamente indefensos. Sabían que tenían derechos, que tenían voz, y que había sistemas en lugar para protegerlos si decidían hablar. Mientras Rosa observaba a los niños jugar en el parque, reflexionó sobre la pregunta que más frecuentemente le hacían en entrevistas. ¿Se arrepiente de haber hablado ese día? La respuesta siempre había sido no, pero las razones habían evolucionado con los años. Al principio, no se arrepentía porque había hecho lo correcto. Luego, no se arrepentía porque había salvado vidas. Pero ahora, no se arrepentía por algo más profundo. Había demostrado que la transformación era posible, tanto para individuos como para sistemas enteros. Su teléfono sonó. Era un número internacional que no reconocía. «Señora Rosa Delgado», una voz joven habló en inglés con acento francés. «Sí, ¿con quién hablo?» «Mi nombre es Marie Dubois. Soy empleada doméstica en París para una familia diplomática. He visto cosas que creo que son ilegales. Y después de leer su historia, he decidido que no puedo seguir callando». Rosa sintió una familiar mezcla de orgullo y responsabilidad. Incluso después de todos estos años, su historia seguía inspirando a otros a encontrar sus voces. «Cuénteme todo», Rosa dijo gentilmente, «y sepa que no está sola». Durante la siguiente hora, Rosa escuchó otra historia de corrupción, otra empleada doméstica que había visto documentos que no debía ver. Otra situación donde alguien necesitaba el coraje para hacer lo correcto. «¿Qué hago?», Marie preguntó al final. «Tengo miedo, pero no puedo seguir siendo cómplice del silencio». «Marie», Rosa habló con toda la sabiduría de sus 70 años. «Hace 20 años, yo estaba exactamente en su posición. Tenía miedo, tenía todo que perder. No tenía idea de qué pasaría si hablaba. Pero había una cosa que sabía con certeza. No podía vivir conmigo misma si seguía callando. ¿Valió la pena? Todo lo que pasó después». Rosa miró alrededor del parque lleno de familias felices.
Pensó en las miles de vidas que se habían salvado, en los sistemas que habían cambiado, en las futuras generaciones que crecerían en un mundo un poco más justo. «Marie», dijo finalmente, «no solo valió la pena, fue el momento en que mi vida realmente comenzó». Después de la llamada, Rosa se quedó en el banco hasta que el sol se puso completamente. Era un ritual que había desarrollado en años recientes. Venir a este lugar donde todo había comenzado y reflexionar sobre el viaje extraordinario que la había llevado desde ser invisible hasta ser una voz que había cambiado el mundo. En la distancia, podía ver la silueta del Centro Miguel Herrera, sus ventanas iluminadas mientras investigadores trabajaban hasta tarde, analizando nuevas medicinas, protegiendo futuras víctimas. Era un faro de esperanza construido sobre los cimientos de una tragedia, pero que brillaba con la promesa de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Rosa se levantó lentamente del banco, sus articulaciones protestando después de estar sentada tanto tiempo. Pero su espíritu estaba tan vibrante como siempre, porque sabía que en algún lugar del mundo, en este mismo momento, había otra Marie, otra empleada doméstica que había visto algo que no debía ver, que estaba luchando con la decisión de hablar o callar. Y ahora ella sabía que no estaba sola. Mientras caminaba hacia su auto, Rosa murmuró una última oración de agradecimiento. Agradecimiento por haber tenido el coraje cuando más importaba. Agradecimiento por haber vivido lo suficiente para ver los frutos de su valentía. Y agradecimiento por haber demostrado que a veces, 5 segundos de coraje absoluto pueden cambiar el mundo para siempre. En algún lugar del universo, Rosa estaba segura. Miguel Herrera sonreía.